Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y hoy estoy muy contento de dar inicio a una nueva edición de nuestra iniciativa editorial de los paneles de expertos. Como ustedes saben, cada 2 meses procuramos reunir a tres perspectivas en torno a un tema que en el ámbito de la transformación digital nos parece súper interesante. En esta ocasión vamos a hablar de transformación digital en el sector salud y un poco la perspectiva que queremos abordar es en torno a las estrategias para garantizar, por una parte, seguridad de datos y por la otra, interoperabilidad en un ecosistema que está transversalmente, de alguna manera, impactado por distintas líneas de innovación y por otra parte se ha convertido en un foco importante de ataques por el cibercrimen, ¿no? Y digamos que hay como muchos campos abiertos en torno a la transformación digital del sector. Y para eso nos acompañan Carolina Ibáñez, quien es directora Health en NTT Data en Chile. Carolina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. También nos Gracias, acompaña Rodolfo. Roberto Suzuki, quien es director de tecnología operacional en Fortinet para América Latina y el Caribe. Roberto, un placer tenerte por aquí. Placer. Y bueno, para cerrar el trío, está con nosotros Sergio Lázaro, quien es Data Protection Officer de VIFI, está basado en Madrid. Sergio, bienvenido. Un placer. Bien, un poco la dinámica como la vamos a estructurar. Vamos a intentar desarrollar preguntas específicas al ámbito de cada uno y luego procuraremos integrar perspectiva de los tres en torno a algunas preguntas que les voy a poner sobre la mesa. Como les decía al principio y fuera de cámara, este es un ámbito para mí de total descubrimiento y por ahí, si cometo alguna imprecisión, sean condescendientes con el editor hoy, ¿vale? Muy Entiendo. bien. Como les decía en un principio, quizás podíamos comenzar contigo, Carolina, desde la perspectiva más integradora del desafío de la transformación digital en un sector como este. ¿Cuáles son las principales barreras que nuestras instituciones en América Latina del sector salud enfrentan de cara a la transformación digital? No sé si podías dibujarme cómo es la trinchera en estos momentos. Súper, voy a intentarlo. A ver, y voy a tratar de ir de lo más relevante a aquello que es más abordable. Ok. ¿Ya? Y creo que lo más relevante en este caso es primero, y tiene que ver con la cultura. Todas las organizaciones tienen naturalezas propias en la cual los diferentes actores, es cierto, van generando dinámicas que en salud son bastante técnicas, jerárquicas, son organizaciones que están volcadas hacia adentro en general y que tienen mayor resistencia al cambio, ¿ya? Y también porque los cambios implican modificar la forma en la que vienen haciendo su arte, ¿cierto? La medicina en general. Y es difícil, hay resistencia, además de que las repercusiones son en la salud de las personas, por lo tanto hay gran sensibilidad respecto de los resultados que esto pueda tener. A esto podemos sumar que los clínicos tienen bastantes desafíos respecto, del burnout. Hay bastante demanda asistencial, falta de especialistas. Son características propias del sector que hacen que el cambio, la transformación o la evolución se den de una manera un poquito más rasposa, más difícil, pero bueno, finalmente todos sabemos que hay muchas palancas y que estamos en constante cambio, ¿ya? Entonces, yo creo que cada vez hay mayor sensibilidad y hay mayor claridad respecto de lo necesario que es impulsar esto. Sin embargo, para mí la primera barrera tiene que ver con eso, ¿ya? Y en ese sentido la observación de los procesos, la observación del quehacer cotidiano de las personas, es la que va llevando a permear finalmente la tecnología y a ver cuál es el valor que tiene, siempre haciendo una gestión del cambio que le decimos gestión de confianza, donde las personas saben que estas herramientas vienen a apoyarlos y no a amenazar la forma en la que vienen hace mucho tiempo haciendo las cosas. Luego, un ítem que me parece importante y que tiene que ver también con la desigualdad del sistema a ver, la heterogeneidad, ¿ya? Porque sabemos que el sector público y el sector privado
tienen diferencias y toman decisiones de manera distinta también en términos de la inversión, ¿ya? La capacidad de alinear objetivos estratégicos de transformación digital tiene que ir acompañada con el resguardo de presupuesto, ¿ya? Mm, Para poder ejecutar finalmente toda esta transformación, tiene que haber una reserva de dinero importante. Claro que cuando existe esta sensibilidad, este darse cuenta de lo trascendental que es, implica, por supuesto, hacer reservas de presupuesto, ¿ya? Y esto es algo que ocurre indistintamente en el sector público y en el privado. Luego te diría que también, o sea, la transformación digital es un cambio que se va dando con años, que no es de correcto. corto aliento y es dinámico, la tecnología va cambiando, los desafíos son distintos, entonces el poder generar desafíos de largo plazo, ¿cierto? Es súper importante ir midiéndolos y transicionándolos de esta manera, ¿ya? Y junto con esto también creo que otro punto relevante es la capacitación y la Mm. formación de los clínicos en el uso de las tecnologías y que exista también equipos multidisciplinarios que tengan un enfoque que permita generar este brazo articulado, ¿cierto? Entre el ámbito tecnológico y el de salud. Correcto. Y en este sentido, desde la perspectiva que tú puedas tener, ¿cuáles son digamos, como que los mayores retos, ¿no? Porque cuando pensamos en este sector tenemos ciertas corrientes verticales que los hacen súper receptivos al cambio tecnológico en el área de la búsqueda de soluciones a tratamientos, la tecnología de diagnóstico que efectivamente evoluciona rapidísimo. Pero a la hora de mirar la base tecnológica a nivel de procesos, donde sacamos menos notas. Yo creo que donde sacamos menos notas es cuando imponemos las soluciones Vale, tecnológicas. Cuando ponemos, o sea, cuando trabajamos en tecnología, estamos muy enamorados de nuestras soluciones y a veces no del problema, ¿ya? acá, Entonces, cuando la tecnología está al servicio de los clínicos, se visualiza el valor, el aporte y la necesidad del cambio, ¿ya? Pero cuando ponemos tecnología, como decimos en Chile, la carreta delante de los bueyes genera resistencia, ¿ya? ok. Y eso es un error bastante frecuente. Muchas veces se piensa no sé, estrategias como muy sofisticadas. Y creo que lo primero que tenemos que mirar, y por eso partí con el tema de la cultura, es cómo las personas interactúan dentro de una organización. Y que dentro de los hospitales esas interacciones tienen sus características propias. Entonces hay que ver cómo se movilizan durante el día, los apuros que tienen, las dificultades que tienen, ¿cierto? Cómo se toman decisiones y cómo se adoptan estos cambios. Entonces, creo que uno de los principales errores que se cometen es poner a veces soluciones tecnológicas muy sofisticadas que resolvieron un problema no sé, en una localidad del planeta y van a otro que funciona totalmente distinto y se genera un problema importante. Correcto. Que por Australia y Chile lo deben resolver igual, ¿no? Bueno, Muchos quisieran que fuera así, sí. Roberto, un poco cuando abordamos el proceso de la transformación digital y su complejidad, el estatus de la ciberseguridad o de la protección de la información viene como por lo general a evidenciar que también están puestas las piezas en el proceso. Esto porque Ujú. por lo general en otro tipo de organizaciones, y quiero ahí tu perspectiva con relación al sector salud, los fallos en las políticas de cara al usuario o los fallos en las políticas de cara a los procesos son los que abren el campo para la vulnerabilidad de la información. Hace poco me comentabas que tuviste la oportunidad de estar en un evento en Las Vegas donde se conjuntaron muchísimas visiones en Ujú. torno al tema de la ciberseguridad en el sector. ¿Cuál es el estatus, la visión que nos puedes compartir en estos momentos en torno a la ciberseguridad en el sector salud? Mira, bueno, primero que nada, muchas gracias acá por esta invitación. Sí, de hecho, estuve en este evento que se llama HIMSS, ¿no? HIMSS,
que es un evento muy importante que se da ahí en el sector de salud. Hay una edición para Estados Unidos o para las Américas en general y otra para Europa. Entonces la de Estados Unidos fue en Las Vegas y bueno, no, creo que no es sorpresa, uno de los grandes temas que nosotros vimos ahí siendo discutidos en varias de las sesiones fue el tema de inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial es algo que ya desde el año pasado nosotros hemos visto que muchas de las sesiones estaban ahí con temas relacionados a eso, ¿no? Y lo que sí noté, por ejemplo, es que ya estamos un nivel un poco más avanzados en cuanto a entender cómo inteligencia artificial realmente puede ayudar, un poco relacionado ahí a lo que dijo Carolina en este sentido de que la gente creo que inicialmente estaba enamorada del tema de inteligencia artificial y todo era cómo podemos aplicar y cómo podemos utilizar eso a nuestro favor, ¿no? Y por ahí yo noté un poco más una visión un poco más aterrizada de que a veces inteligencia artificial no es la solución para todo, ¿no? Hay muchas implementaciones de ciberseguridad, de inteligencia artificial que no funcionaron o que no realmente trajeron los resultados que se esperaban, ¿no? Porque al final del día todos dicen mucho que la IA va a traer mejoras de procesos, mejoras de resultados, ahorros, etcétera, y a veces no es así. Y también, obviamente, eso dentro del contexto de ciberseguridad también se aplica, se habló bastante de cómo se puede aplicar IA en ciberseguridad. Pero en términos generales, igual yo noté un poco la preocupación que existe en la parte de que es muy importante al final del día, ciberseguridad requiere, por ejemplo, requiere una implementación que está basada en tecnología, pero está basada también en los recursos humanos y la parte de procesos, ¿no? Entonces, sin las tres, esas iniciativas no funcionan, ¿no? Entonces, también creo que vi bastante el tema no solamente de estas implementaciones de tecnología, sino que también la preocupación en preparar las personas, sean los médicos, los enfermeros, sea la gente administrativa, sea hasta los pacientes estén preparados para la adopción de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y y al final del día también que hay esta cultura de adopción de ciberseguridad como un elemento que va a permitir el buen funcionamiento de un hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de las presentaciones que hicieron, comentaron un caso de un hospital, si no me equivoco, en la ciudad llamada Spring Valley, en Illinois, que sufrieron un ciberataque en 2021 y nunca lograron recuperarse y en 2023 cerraron las puertas. Y obviamente no fue solamente por el tema del ciberataque que sufrieron, pero fue mencionado por uno de los directivos que fue algo que les impactó muchísimo y fue una de las razones por el cierre del hospital, lo que es trágico, ¿no? Porque era un hospital que atendía una comunidad rural donde nosotros sabemos que hay dificultades de brindar servicios de salud, ¿no? Entonces, contar con menos un hospital realmente es un problema para esas comunidades. Correcto. Fíjate que el planteamiento que haces es súper interesante porque pone en situación lo crítico que puede ser este tema de la protección de los datos en las instituciones de la salud y quizás ese contexto cultural que mencionaba Carolina de una fricción mayor de cara al cambio es de lo que hace más compleja la adopción, ¿no? Sergio, desde la perspectiva, por un lado, tú que te has desarrollado en el contexto de la Unión Europea, pero que sin embargo desde BFI gestionan negocios en América Latina, ¿cómo se ve o cómo se ha llevado el proceso para garantizar la privacidad del entorno, en los entornos digitales en el sector salud? ¿Cuál, desde tu punto de vista, han sido claves importantes para avanzar en este sentido?
A ver, esto a día de hoy supone un gran reto todavía. O sea, se ha avanzado mucho y sobre todo se ha avanzado mucho desde 2020. Desde la llegada de la pandemia ha obligado a tener que poner en el centro el tema de la privacidad y la información de los pacientes y de los usuarios. En los hospitales, digamos, el sector salud siempre ha estado un poco al margen de lo que es la tecnología y de lo que es la ciberseguridad como desde el punto de vista en el que nosotros, los asistentes hoy aquí, lo estamos viendo. La tecnología en el sector salud siempre se ha visto desde el punto de vista de la investigación, ¿no? De encontrar curas, de encontrar patrones, de detectar cómo mejorar y cómo poder detectar y prevenir enfermedades, ¿no? Pero nunca se había tenido en cuenta realmente la ciberseguridad. eh, para este sector en concreto. No se le había dado ese valor. Desde la pandemia, al final, con el fomento de las videollamadas, de las teleconsultas, ¿no? Todo se empezó a hacer más en remoto. Entonces, este sector se ha visto obligado a acelerar el proceso de transformación y a protegerse. Porque al final realmente estamos hablando de un sector que es crítico. Pero es crítico un poco, se ha descubierto ahora, porque ni siquiera nosotros mismos como personas, como individuos y como pacientes, damos el valor que realmente tiene nuestra información y nuestros datos. Somos los primeros que no somos conscientes en muchas de las acciones que realizamos en nuestro día a día del valor que esta información tiene para terceros y para otras empresas. Entonces, realmente, en muchas ocasiones, cuando ni nosotros mismos le hemos dado ese valor, eh, en el sector salud tampoco se le había dado. Pero ¿qué ocurre? Que se ha descubierto que el valor que realmente tiene. Y ahora mismo los hospitales y este sector está en el foco porque estamos trabajando con versiones obsoletas de software en muchos de los dispositivos que tienen, muchos de sus sistemas. Cada vez están más interconectados a la vez, cada vez toda la tecnología y todos los nuevos aparatos con los que se trabaja en los hospitales, no nos olvidemos que están conectados en la red también y están transmitiendo y realizando comunicación constante. Entonces, esto supone un riesgo porque cada vez hay más puntos de riesgo, puntos de fricción que los ciberdelincuentes pueden atacar. Es decir, hay más puntos de entrada a sus sistemas que un hacker o alguien que quiera robar esa información a través de los cuales puede acceder. Entonces, ya no es solo cómo se protegen los hospitales, ¿no? Porque las medidas de seguridad siempre, desde luego, la mejor que hay es la prevención. Entonces, normas como la ISO 27001, la NIS 2 aquí en Europa, la IPA americana, ese tipo de normas, ¿no? Establecen buenas prácticas y puntos normativos que cumplir con los que vas a prevenir el riesgo. Pero aún así, cada vez están más interconectados y tiene más puntos de ataque. ¿Y qué ocurre? Que la información que se maneja en este sector es información que es muy valiosa para ciertos sectores digamos, de la dark web, ¿no? De ese otro sector y pagan muy bien este tipo de información. Por lo cual están en el foco, tienen sistemas obsoletos, muchos puntos de entrada, muchos puntos críticos de defender y a la vez el tesoro que tienen dentro, digamos, esos historiales clínicos de los pacientes están muy valorados fuera de este entorno y se paga mucho por ellos. Por lo cual supone un reto en el que todavía se están enfrentando y se va avanzando, pero cuesta mucho y falta por hacer. Correcto, muchas gracias, Sergio. Carolina, cuando escuchaba a Sergio, veía como dos territorios realmente complejos, ¿no? El de la obsolescencia por otra parte, y luego Mm. cuando me hablabas tú de esta resistencia cultural a la innovación. Nosotros trabajamos para los CIO, para los IT Decision Makers. ¿Cómo se define una hoja de ruta en ese contexto donde hay agresión externa y fricción interna, para de una manera eficiente balancear la innovación? O sea, desde la perspectiva de NTT Data, digamos, cómo es la hoja de diagnóstico para decir, oye, la ruta para ir avanzando de manera orgánica y eficiente hacia una innovación en TI es esta. Sí, mira, yo creo que ahí es clave. Voy a retomar uno de los puntos que dije en la pregunta anterior, que tiene que ver con que la transformación digital se da en un plazo de 3 a 5 años. Ok. El poder tener un acompañamiento en un periodo de tiempo largo te permite ir haciendo cambios transicionales. También uno usa muchas estrategias de quick wins. Que vayan detrás de buscar un cambio de a poco, ¿cierto? Gradual, pero que esos cambios vayan generando impacto. Y eso finalmente tiene que estar muy alineado a la estrategia de la organización. O sea,
tiene que ser el CEO, pero también el gerente general, el directorio, los clínicos, ¿cierto? En una organización donde hay una estructura gerencial, pero médica, clínica, que tiene que estar muy bien vinculada y representar a partir de estos lineamientos estratégicos aquello que se quiere evolucionar, ¿cierto? Que se quiere ir modificando en el tiempo. Entonces, yo creo que el poder acompañar en periodos de tiempo largo y establecer una relación de partnería donde uno, más allá del proyecto, busca entregar esa mirada de experto, de consultor, de conocer un ecosistema que es tan cambiante, que es líquido, que está sometido a lo normativo, que tiene sus sensibilidades propias, ¿cierto? Me parece que eso es fundamental y en NTT también es algo que nosotros propiciamos mucho, el hecho de que existan personas que tengan mucho conocimiento de negocio y que este acompañamiento vaya en línea con la estrategia en periodos de tiempo que permitan ir generando esta transición y este cambio, generando confianza, que vaya siendo una transición, ¿cierto? Y finalmente también como les digo, o sea, que vaya al servicio de las personas, centrado en los pacientes, en el cliente interno que son los clínicos, ¿cierto? Que tienen toda esta situación de apremio frente a la falta de especialistas, a la gran cantidad de pacientes que hay, ¿cierto? En el mundo público, en las listas de espera, etcétera. Problemas que igual son comunes más o menos en todo el sistema público y privado. Fíjate que ahora que lo mencionas y esta pregunta la preparo para ti, Roberto, cuando uno ve el escenario como ciudadano, como usuario de justamente cómo ha ido avanzando este ecosistema de la salud, como decía Sergio, a partir de la pandemia sobre todo, vemos que los usuarios, los pacientes, tenemos cada vez mayor acceso a sistemas de gestión de los servicios de salud, sobre todo privados en el contexto de América Latina, pero he de decir, por ejemplo, que en países como España, en el contexto público también, cada vez tenemos más acceso a la base de datos de nuestros propios diagnósticos, de nuestros propios análisis. Digamos que la información está más como en la última milla disponible. Eso al mismo tiempo nos hace pensar que también la información está más vulnerable. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte cómo se está definiendo dentro de este ecosistema las estrategias para proteger el ambiente hospitalario o de la salud de los ataques cibernéticos. ¿Qué características sui generis puede tener? No te estamos oyendo. No pasa nada. El famoso estás en mudo, ¿no? Sí. No, realmente ese es un tema bastante importante y quizá lo que quiero traer acá a la discusión es que nosotros tenemos que pensar un poco con la cabeza de un ciberatacante para entender cómo debemos protegernos, ¿no? Y uno de los grandes puntos es que ciberatacantes en general van a buscar el punto más débil de una organización para lanzar su ciberataque, ¿no? Entonces, el gran punto que yo veo es que nosotros sí estamos, en general, vemos que las instituciones o las organizaciones tienen un buen nivel de protección, pero eso bajo un punto de vista de TI, ¿no? O sea, si nosotros vemos la parte más administrativa de la operación de un hospital, ¿no? O sea, como se ha mencionado acá, hay una preocupación grande con la parte de protección de datos, con estar en conformidad con GDPR o con leyes equivalentes que existen en los diferentes países, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que hay que pensar también que hay hoy en día con esta adopción de nuevas tecnologías, estamos viendo la introducción de otros puntos que pueden ser utilizados por ciberatacantes para lograr hacer una intrusión dentro de un ambiente, ¿no? Y dentro de esos puntos nosotros también vemos, por ejemplo, el caso de que dentro de un hospital, dentro de una clínica, nosotros vemos el caso de equipos muy especializados para el día a día, como equipos de tomografía, equipos de rayos X, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos equipos, aunque son equipos de millones de dólares, ¿no?
que contienen ahí una tecnología súper avanzada en lo que hacen. Por detrás de eso, como dijo Sergio, nosotros aún encontramos Windows XP, Windows NT, o sea, una cantidad de sistemas que están Mm, súper obsoletos, ¿no? Y ahí es por ahí que un ciberataque te puede lograr lanzar un ciberataque, porque ese sistema ya no tiene mantenimiento, ya Sí, no hay parches, etcétera, y están súper vulnerables, ¿no? efectivamente. Ese es uno de los componentes. El otro componente también que nosotros tenemos que pensar es que hoy más y más también nosotros vemos el tema de automatización siendo integrado a la infraestructura física de un hospital, ¿no? Hoy nosotros dentro del hospital tenemos sistemas de aire acondicionado, sistemas de filtraje de aire, ¿no? Ascensores inteligentes, ¿no? Sistemas de vigilancia, ¿no? Y más nosotros estamos viendo que todos esos sistemas están conectados y muchas veces están conectados a la Internet, ¿no? Entonces, eso también es un potencial punto de falla, un punto vulnerable que puede ser explotado por un ciberatacante. Entonces, a lo que voy es, nosotros tenemos que pensar en todo el ecosistema, no solamente en vamos a proteger los datos, porque obviamente eso es un tema crítico, mm. pero al final del día un ciberatacante puede entrar por un lado y navegar internamente, horizontalmente, para buscar alguna información o para realmente lanzar un ciberataque. Correcto. Esa perspectiva holística tan compleja toca lo que es el desafío de la interoperabilidad en el sector, en el sector que estamos estudiando, y ahí abro la conversación a los tres. Eh, ¿cómo enlazar y organizar eficientemente esta diversidad? Quizás, Carolina, contigo empezamos. Sí. Oye, la interoperabilidad es una palanca fundamental en la salud. Cuando pensamos que nuestro sistema es desigual, que es heterogéneo, la forma de poder dar continuidad de cuidado a través de una red, ¿ya? Y en ese sentido, claro, lograr el objetivo de acompañar al paciente a lo largo de toda su historia, tiene también detrás este desafío que es que sea seguro. El entorno de seguridad hoy en varios países es normativo. Entonces, también supone que finalmente todas estas decisiones que tienen que ir detrás de la transformación, que tienen palancas tecnológicas como la interoperabilidad y la ciberseguridad, no pueden desligarse una de la otra, ¿ya? En Chile, por ejemplo, hoy día tenemos algo muy positivo, que durante todo este tiempo se evidenció como un problema, que era no tener el resguardo normativo de interoperabilidad. Hoy día existe, ya está bajando de a poco, también con casos particulares que van a ir permitiendo una adopción gradual, pero que tienen desafíos que todavía no sabemos muy bien cómo vamos a apalancar, porque, por ejemplo, en este tema de la interoperabilidad, la portabilidad de datos clínicos, es algo que uno sabe que es fundamental, o sea, que un paciente no vaya con el CD o con cualquier medio, Es ¿cierto? correcto. Con sus imágenes, sus exámenes, que no lo puedan abrir, que no tengan acceso a toda la información, merma mucho lo que un médico puede hacer. Pero ¿cómo lo hacemos para que sea seguro? Entonces, bueno, ahí hay varias figuras que ocurren, que la colaboración público-privada, ¿cierto? Una conversación oportuna y temprana con los entes reguladores y someterse constantemente a auditorías es lo que va evidenciando los problemas y cómo poderlos atacar. Ahora, el tema de ciberseguridad, como mencionaban acá, es algo que o sea, si bien también tiene un paraguas normativo importante en varios países, en Chile también hace poco se impulsó la ley de ciberseguridad y la de protección de datos, también requiere un cambio organizacional importante porque finalmente, claro, están todas las iniciativas tecnológicas que tienen que ir ocurriendo, que van generando, ¿cierto?, esta protección, pero también tiene que estar en el cuidado de lo que las personas hacen en el día a día. Y eso es algo que tiene que ocurrir antes y que podía venir pasando, no sé, hace 20 años atrás, antes de la pandemia, pero que no existía tampoco esta conciencia. Entonces, bueno, finalmente
no sé, un poco imaginándonos cómo va a ser el futuro, claro, tiene que ser interoperable como base, pero también tiene que estar resguardado por temas de seguridad, porque bueno, ya hablamos de la sensibilidad de los datos, el valor que tienen, lo importante que es para la continuidad operacional en los hospitales, que todos sabemos que funcionan 24/7. Ujú. Entonces, bueno, la tecnología sin duda que aquí tiene un rol fundamental que cumplir. Correcto. Sergio, un poco desde tu perspectiva, ¿qué nos Mm. pudieses aportar? Coincido totalmente con lo que Carolina acaba de comentar y al final poder es querer. La interoperabilidad es necesaria, pero y se puede hacer realmente mediante APIs. No sería algo demasiado complejo de realizar. La cuestión está sobre todo también en esa gestión a quién puede acceder a esa información y cuándo puede acceder. Es decir, hay que tener muy claro que esa interoperabilidad y la cesión de una información entre distintos centros hospitalarios tiene que ser o debería realizarse siempre a petición del paciente. Entonces, siendo así, no habría ningún problema, pero por eso la cadena de custodio de la información, digamos, de tu historial clínico, tiene que estar muy bien protegida para saber quién accede a tus datos y cuándo ha accedido a tus datos. Es decir, la interoperabilidad puede realizarse. La cuestión es el riesgo que supone que alguien, si accede a esa red, a través de esa interoperabilidad, pudiera acceder a una información ya no solo de un centro, no solo de un sitio en concreto, sino que podría llegar a toda una red de dispositivos. Por eso, como comentaba antes Roberto, muy bien, ¿no? Muy bien indicado por su parte, ahora mismo los ciberatacantes van al eslabón más débil. Claro, Entonces, cada vez se externalizan más los servicios, ya no solo en las empresas, en los hospitales, también en las clínicas. Entonces, hay algún proveedor, simplemente a lo mejor un proveedor de mensajería que se conecta o tiene acceso a tu red y ese es el eslabón más débil y es por donde van a utilizarlo para entrar. De ahí que sea muy importante, sobre todo, una de las medidas más importantes es generar una segmentación de redes. Es decir, ok. tener redes bien diferenciadas, bien separadas. Si una red se ve comprometida, que no tenga por qué verse comprometido el completo del sistema. Y por último, una cosa que indicó Carolina también al principio, por extenderme un pelín más, la capacitación a las personas, es decir, la formación a las personas. La tecnología está y la tecnología funciona, no suele cometer errores, pero los errores siempre vienen por un factor humano. Entonces es muy importante no solo cumplir con la normativa a nivel procedimental, a nivel de proceso, sino hay que educar muy bien a todas esas personas que tienen acceso a esa información o que pueden tenerlo. Hay que educarles muy bien en materia de seguridad para que tareas rutinarias, incluso que no supongan un riesgo, incluso en un momento de tensión, en un momento de crisis, que no suponga un elemento más de riesgo donde vas a tener la defensa baja y vas a poder caer en ese ciberataque que te están haciendo, en ese phishing, en ese mensaje que te ha llegado. En ese momento no eres consciente. Eso es lo que hay que proteger sobre todo. O sea, formar muy bien en materia de ciberseguridad al personal que tiene acceso y tiene autorizaciones a todo este tipo de información. Roberto, en esta línea que nos están planteando Carolina y Sergio, ¿existen algunos estándares tecnológicos que de alguna manera se deban cubrir para garantizar o para incorporar el factor de seguridad en este modelo más interoperable que se ha convertido o que es un desafío para el sector salud? Sí, de hecho sí existen algunos y yo voy a mencionar en lo que vi justamente en el evento ahí de Las Vegas, que fue una actualización que se dio justamente al marco regulatorio llamado HIPAA, ¿no? Que Ujú. se aplica específicamente a Estados Unidos, pero que es utilizado como referencia por otros países, ¿no? Este marco fue creo que su primera edición fue en 2009 y viene sufriendo o pasando por algunas actualizaciones. La última que fue publicada fue a fines del año pasado. Todavía no está en efecto, pero está en proceso de. Y realmente lo que se notó con esta última actualización es que este marco regulatorio está más prescriptivo, o sea, ya está definiendo bien mejor cómo deben ser implementados temas de ciberseguridad para realmente garantizar el resultado final, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habló específicamente, o esta actualización habla, por ejemplo, que es necesario implementar mecanismos de visibilidad, ¿no? En ciberseguridad nosotros siempre decimos, uno no puede proteger lo que no sabe que existe, Claro. ¿no? Tener visibilidad de lo que está dentro de la red es importante y entonces se habla de eso.
Un otro tema es justamente lo que Sergio acaba de comentar, que es segmentación de red. Separar bien los ambientes para que si hay un problema de un lado, eso no impacte otra parte de la operación y puedan seguir funcionando. Entonces, esto también está muy atado al concepto de Zero Trust, o sea, no confiar en nadie, no confiar en nada. O sea, si nosotros vamos a brindar acceso a un sistema, eso tiene que estar limitado a una persona en particular, en un momento en particular, y a datos específicos para esta persona en este momento. Entonces, no abrir como nosotros vemos ahí cuando se habla de acceso remoto a un sistema, o normalmente cuando preguntamos cómo lo hacen, nosotros establecemos una VPN y el usuario remoto entra en la red, ¿no? Eso es algo que es muy común como práctica, pero es muy inseguro. Entonces también se habla de cómo mejorar eso, ¿no? Entonces, y hay otros temas, yo diría que uno de los, otro tema bastante importante que también nosotros tenemos que tener en cuenta es que también está cubierto por estas actualizaciones, es nosotros podemos implementar todo lo que hay de tecnología, hacer educación al final, pero siempre ninguna solución, ningún proceso es 100% seguro, ¿no? Correcto. Entonces, Totalmente. es importante que las instituciones, los hospitales y clínicas también tengan un plan de respuesta a incidentes. O sea, sepan cómo operar si lamentablemente hubo un intento exitoso de ciberataque, cómo van a operar en estas condiciones para que no se detenga completamente el servicio, ¿no? Entonces, estar preparado y tener gente entrenada para saber cómo hacer en esas situaciones es súper importante. Y hoy por hoy yo veo que todavía falta mucho, ¿no? O sea, y eso se aplica en cualquier caso, ¿no? Si nosotros vamos a un lugar para preguntar y preguntamos a las personas, ¿ustedes saben qué hacer en un caso de incendio? ¿O saben qué hacer en un caso de un temblor? Por ejemplo, en el caso de Chile, donde vemos hay uno a cada rato, ¿no? Pero normalmente la respuesta es sí, hay un procedimiento, la gente sabe qué hacer. Pero si preguntamos a un clínico, a una enfermera, si te surge en la pantalla con un mensaje de tu disco duro está cifrado, tienes que pagar 50 bitcoins, ¿sabes qué hacer en esa situación? Y muy probablemente la respuesta es no, ¿no? Entonces, hay que estar preparado para todo eso y eso involucra toda la comunidad, no es solamente los profesionales de TI o profesionales de ciberseguridad. Correcto. Me voy a permitir un salto atrás en la conversación en una referencia que hacía Carolina sobre el tremendo desafío de cara a la transformación digital que significaba no incurrir en poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Y en este contexto, Sergio, me permito preguntarte, ¿cómo la inteligencia artificial y el uso del Big Data, que de alguna manera puede integrar la base de datos disponible en torno al historial médico de un cliente y considerando que muchas de estas soluciones son cajas negras que no sabemos cómo cruzan las variables del algoritmo para darnos una respuesta? em, ¿Cómo está afectando el marco regulatorio en materia de protección de datos? Porque es que no queremos hablar mucho del tema porque estamos más fascinados por los resultados. Pues es otra de las cosas que supone otro gran reto en este momento. Es decir, la inteligencia artificial es muy importante verla no como la solución a muchos problemas, sino es una herramienta para poder alcanzar la solución a problemas. Pero como tal, la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que ser supervisada y utilizada siempre por un humano, finalmente. Es decir, siempre tiene que haber una responsabilidad humana y esto supone un reto legal y normativo, como bien dices, porque en este momento, ¿no? La inteligencia artificial es muy útil generando diagnósticos, ¿no? Sobre todo en pruebas por imagen, ¿no? Rayos X o ecografías, ¿no? Pasarlas por un agente de inteligencia artificial que pueda detectar posibles enfermedades o pueda detectar patrones que pueden ser un claro síntoma de algo. ¿Qué ocurre cuando esa inteligencia artificial se equivoca y da un diagnóstico equivocado y se pone en consecuencia un tratamiento equivocado? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, eso ahora mismo no está muy claro. Es decir, o igualmente, por ejemplo, con el Big Data, ¿no? Analizar esos grandes volúmenes de datos, se pueden obtener grandes resultados, se pueden encontrar patrones y que puede permitir realizar patentes de nuevos medicamentos, de nuevos descubrimientos. Al final, esa tecnología permite evaluar
de forma muy rápida y mucho más eficaz de lo que se ha hecho hasta ahora, nunca antes, y descubrir nuevas cosas. ¿Quién tiene el mérito? Ujú. Entonces, esos retos, ¿quién se asigna esa patente? ¿Quién es el responsable o a quién pertenece la propiedad intelectual de esas patentes? Por eso yo creo, de mi opinión, en el ámbito sanitario particularmente, este avance tecnológico en materia de inteligencia artificial y tecnología, como bien ha comentado Carolina en un par de ocasiones, tiene que haber una colaboración público-privada entre gobiernos, el Estado y empresas privadas. Y al final entiendo que ahí se debería generar ese tipo de herramientas tienen que estar gestionadas o bajo la supervisión de una entidad. O sea, hay que crear una nueva figura, quizá que sea un organismo regulador, ¿no? Un organismo que vigile toda esta información y todo el trabajo que genera esta IA y estos análisis para poder actuar en consecuencia y que sea quizá el responsable. Ese órgano, no una persona física como tal, sino un órgano compuesto por un conjunto de personas que sea el organismo responsable de los descubrimientos o de todo aquello que pueda ocurrir desde un punto de vista legal o normativo en relación con la IA y con este tipo de análisis. Correcto. Estamos ya sobre los límites de tiempo para nuestro panel y un poco para conjuntar sus perspectivas, quisiera preguntarles, ya hemos visto, bueno, lo desafiante que es la heterogeneidad del ecosistema tecnológico en el sector salud, ya hemos visto el desafío o lo determinante que de cara al futuro es un enfoque centrado en la interoperabilidad que de alguna manera resuelva los gaps o los baches que hay en distintas arquitecturas dentro de lo que es la infraestructura del sector. Y bueno, y lo determinante que para que todo esto se lleve a cabo juega el factor cultural de estas organizaciones y también los marcos normativos que están en torno a ellas. Pero al final, como les decía, estamos trabajando para una audiencia que tiene unos enfoques bien concretos en materia de tecnologías de la información. Pensando en ese entorno del futuro y sabiendo que cualquier proceso, como decía Carolina, se mueve entre 3 y 5 años para alcanzar resultados, de cara a lo que es la transformación, la ciberseguridad y la interoperabilidad. ¿Cómo organizaríamos estos pilares desde la perspectiva de ustedes para que de alguna manera los resultados en términos de evolución y de cambio en la experiencia tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes sea realmente interesante, sea realmente valioso? ¿Quién es el valiente que se da de primero? Me lanzo yo el primero, venga. Yo, desde mi punto de vista, de aquí en el futuro hay que poner la figura del paciente en el centro de todo este entorno, ¿de acuerdo? Más que hay que hacerle propietario de su información, hay que hacer al paciente propietario de sus datos y de todo su historial. Entonces, una utopía pudiera ser, ¿no? Y sería muy importante que los médicos o los hospitales, los centros, solo pudieran acceder a la información en relación con el paciente siempre bajo una petición del mismo. Es decir, que esa información no estuviera visible, no estuviera accesible, que solo el paciente pudiera controlarla y dar acceso a los profesionales cuando estos la requirieran. Entonces, para mí es uno de los principales pilares. El segundo, evidentemente, va de la mano de esta utopía que acabo de comentar, es la tecnología. O sea, la tecnología es el mayor componente ahora mismo, no solo en otros aspectos de nuestra vida, sino en el sector salud. La tecnología es muy importante. Y el tercero, la digitalización de todo lo relacionado a hoy en día en este sector. Esos son los tres pilares para mí que tienen que trabajar y coordinarse poniendo siempre en el centro al paciente en este sector. Correcto, Roberto. Mira, yo creo que coincido con Sergio en el tema de establecer estas estrategias centradas en el paciente. También pienso que es súper importante si nosotros vamos a tener ahí, estamos buscando implementación exitosa de transformación digital. Hay que, como hemos mencionado, hay que ver, tenemos que tener un cambio cultural, ¿no? La gente tiene que estar dispuesta a aceptar la innovación, aceptar las nuevas tecnologías. Y yo creo que uno de los grandes temas, y de hecho eso fue un ejemplo que fue mencionado durante el evento, fue justamente
proyectos de implementación de inteligencia artificial fueron más exitosos cuando desde un principio se involucraron las personas o profesionales que iban a ser los usuarios finales de dichas tecnologías, ¿no? O sea, ellos desde un principio aportaban con sus opiniones de cómo deberían ser implementadas, de cuál debería ser el resultado, etcétera. Así que al momento que estas nuevas tecnologías fueron implementadas, ellos estaban, digamos, on board en el proyecto, ¿no? Entonces no fue nada impuesto a ellos porque ellos participaron de todas las etapas de su implementación. Entonces yo creo que eso es y yo diría que eso es clave en cualquier tipo de proyecto, ¿no? O sea, Mm. eso debería ser un procedimiento, un proceso normal en cualquier implementación, pero igual nosotros sabemos que es algo que es quizá aún más importante en el mundo de salud, porque no necesariamente la gente está involucrada tanto con esta parte de los aspectos tecnológicos. Al final, principalmente cuando nosotros estamos hablando de iniciativa privada, es pensar que al final del día el hospital también es un negocio. Las iniciativas tienen que estar alineadas con el negocio del hospital para que realmente eso traiga un retorno de inversión que sea sostenible financieramente, ¿no? Perfecto. Bueno, Carolina, el honor. Sí, gracias. Me dejaron al final. Oye, sí, yo creo que ese retorno se tiene que ver también en indicadores de salud, ¿ah? Estos hospitales del futuro que nos imaginamos tienen que ser sistemas adaptables también y que sean capaces de acoger cómo las personas están interactuando hoy día con los sistemas de salud, ¿ya? Que sabemos que, y seguimos hablando un poco de la pandemia, pero la verdad que creo que generó un antes y un después. Mm. Y es un cambio que estamos viviendo todavía, ¿ah? El hecho de dejar de llamarnos pacientes para ser individuos mucho más activos, más participativos en nuestro proceso de salud, que se centre en la salud y no en la enfermedad, ¿cierto? Que no sea hospitalocéntrico, sino que yo viva la salud como algo de mi día a día, donde vaya a buscar justamente prevenir, no sé, el tema de tener una calidad de vida Mm. que esté apalancado por cómo un sistema evoluciona hacia eso, ¿ya? Y creo que también todas estas herramientas, todas estas palancas finalmente tienen que estar vinculadas con cómo la salud se modifica en las personas, con cómo impactan los indicadores de salud en los años de vida, no sé, que sean activos, laborables, la calidad de vida, etcétera. ¿Ya? Entonces, me parece que es fundamental no desvincularlo de eso. Siempre, por supuesto, poniendo a las personas en el centro, eso es fundamental porque los individuos finalmente son los que vamos sufriendo esos cambios y los sistemas se tienen que ir adaptando a eso y entregando soluciones a esos cambios. Y bueno, y justamente uno ve que los temas de la seguridad, el funcionar en red, que es interoperabilidad, son cosas fundamentales. Y bueno, también yo creo que hay un tema que no quiero desviar el foco de la conversación, pero también es algo que está ahí como un súper deseable dentro de los hospitales del futuro, porque si bien es cierto, comentamos que esta es una industria que viene un poquito rezagada en relación a las bancas u otras que tienen la incorporación de tecnología hace mucho más tiempo, todo esto de ingresar datos en distintos sistemas tiene que generarle un rédito a los clínicos, a Mm. los hospitales en general, y tienen que llevarlo a ser organizaciones data-driven. Ok. Y de esa forma se evidencia la sinergia y el cambio es mucho más llevadero, mucho más con mayor participación, mejor adhesión, etcétera, y se va dando de una manera más natural, donde se visualiza el beneficio. Perfecto. Carolina Ibáñez, directora del área de Health en Entity Data Chile. Roberto Suzuki, director de tecnología operacional en Fortinet para América Latina y el Caribe. Sergio Lázaro, DPO en BFI. Quiero decirles personalmente muchas gracias. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias por abrir áreas de inquietud para mí muy importantes. Este tema que acaba de mencionar, Carolina, sobre el desafío de la gestión basada en datos en este sector
da para seguir, seguiremos molestando en este tema. Y bueno, a las personas que van a ver este video en diferido posteriormente, agradecidísimos por la atención. Decirles nuevamente que les deseo el mayor del éxito y una excelente semana, que tengan un excelente día y muchísimas gracias por apoyarnos en este panel de expertos. Muchas Gracias a gracias. todos ustedes. Luego.